poetas, profesionales de la libertad, que hacen del aire bandera, pretexto inútil para respirar. En una noche infinita, que va meciendo este gran ataúd, donde olvidamos que el día solo es un punto de luz. Que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. De paso estamos todos. Daniel Bernabé, buenas noches. Buenas noches, querido amigo. 9:30, 8:30 en Canarias. Vienes hoy de estreno. Vengo de estreno con un podcast titulado Todas las veces que ganamos. Que gobernemos desde el sindicalismo español. Los sindicatos vamos a tratar de impulsar las movilizaciones. Y si saldremos cuando la ciudadanía... Todas las veces que ganamos. Una historia de nuestras victorias colectivas. Episodio 1. La huelga. Que es el que se estrena hoy. No puede ser más bonito el título ya, Bernabé. Todas las veces que ganamos. Es un podcast de comisiones obreras con todo el equipazo de Podium. Es un podcast cargado de orgullo colectivo. Un relato de cómo la clase trabajadora organizada en sus sindicatos puede ganar batallas que de entrada parecen imposibles. Efectivamente, es una gran aventura. Es una historia que nos pertenece a todos. Porque fíjate que la gente que somos de clase trabajadora, la memoria familiar como mucho nos llega hasta nuestros abuelos, un poco más allá, pero creo que formamos parte de algo mucho más grande, que son la manera en que pues la gente de abajo, cuando se organiza, consigue cosas que son buenas para todos. Los momentos más brillantes de la historia de este país se han conseguido entre todos. Y han pasado muchas más veces de las que nos pensamos y muchas más veces de la que nos han contado. Entonces yo creo que es el momento de volver a insistir en ello, de levantar la cabeza y bueno, pues de contar con un podcast que ha sido producido por Podium, ¿no? Esta gente que hace que suenen las cosas como una canción de Morricone, ¿eh? Muy bonito, Me encanta. emocionante y bueno, y gracias a la generosidad de comisiones obreras, pues que apuesta por esos proyectos culturales, efectivamente. Es que al final también es cultura, quiero decir. No sé, todos aspiramos a tener cultura general en cine, en literatura, en geografía, en historia. Nos falta cultura general sobre nuestras conquistas laborales. Completamente, pero si yo escribiendo este podcast he aprendido cosas y hombre, llevo ya unos años de una u otra manera metido en estos rollos que no tenía ni idea. Porque ya no es que no nos las enseñen en la educación reglada, es que en nuestras propias familias es una memoria que por un lado estuvo sepultada durante mucho tiempo por el miedo, que eso es algo que queda, y luego por otro lado porque se ha ido perdiendo y hay unas historias fabulosas, sobre todo porque están protagonizadas por gente que lo daba todo y que tenía mucho que perder, pero que sin embargo de repente sintieron que tenían que hacer algo que no era solo, ojo, luchar por sus derechos laborales, por un mejor sueldo, mejores vacaciones, vete tú a saber, sino que tenían que luchar en muchos casos en este país por la mejora de la democracia, por conseguirla, ¿no? Ese es un podcast que además, permíteme decirte, tiene una gran parte que ocurre en nuestro pasado, pero que también ocurre en nuestro presente. La idea es esta, que todo está relacionado, venimos de algún sitio y vamos a alguna parte. Esto es algo que el neoliberalismo nos ha borrado. Hace que vivamos una permanente actualidad donde parece que no tenemos ni pasado ni futuro. Y este podcast también va un poco de esto, de decir, oye, que tenemos una tradición, venimos de algún lado. Y el primer episodio, de hecho, va exactamente de esto, ¿no? O sea, para entender hacia dónde vamos, ahora que estamos hablando de la reducción de la jornada laboral, hay que entender de dónde venimos, de la huelga. Cuentas cómo se consiguió la jornada laboral de 8 horas en España. Claro, pues fíjate, en la huelga de la canadiense, ¿no? Un conflicto que estalla en Barcelona, capitaneado por la CNT, y que bueno, pues que consigue poner en ese momento al país patas arriba y que consigue efectivamente lo que parecía impensable. Esto también
Este podcast es una historia de momentos que parecía que nunca podían ocurrir. Esto ha sido una constante, ¿no? No, esto es imposible. Y sin embargo, había un avance, ¿no? Había una forma en la que se produjo una transformación histórica muy importante, y esto es algo que vas viendo, ¿no? Del siglo XIX al siglo XX, cuando la gente empieza a tomar conciencia, los trabajadores y trabajadoras, del poder que tienen, y empiezan a organizarse, y eso hace que sea un cataclismo colectivo. Esa idea, la idea de que formaban parte de algo más grande que ellos mismos, es un descubrimiento a la altura de los grandes descubrimientos industriales y científicos del pasado siglo. ¿Cómo fue la huelga de la canadiense? Pues mira, es una huelga que dura, unas 7 semanas, que implica a muchísimos sectores. Se empieza por el despido de unos trabajadores de administración de una compañía eléctrica que tenía capital canadiense y por tanto se conocía de esa manera. Y poco a poco va implicando a todos los sectores de la economía en ese momento barcelonesa. Se ven envueltos hasta los faroleros, los que iban encendiendo las farolas. Se ven envueltos también los periodistas y los impresores, ¿no? Y entonces dicen que los medios que mientan sobre la huelga que no iban a ser impresos, por ejemplo. Es un conjunto, es una fuerza, y por supuesto con una represión salvaje, evidentemente, ¿no? Esta gente se jugaba muchísimo, pero al final, determinadas cuestiones acaban de caer, ¿no? Del lado del progreso, ¿no? Que es algo que al final, aunque algunos quieran, es muy difícil de detener. En este primer episodio te adentras también en la huelga de los mineros asturianos de 1962, que empezó en Mieres. ¿Por qué es tan importante esa huelga? Esta huelga es importantísima, tanto como lo es desconocida para la mayoría de la gente. Es la primera vez que los trabajadores organizados se enfrentan al franquismo desde el fin de la Guerra Civil y consiguen vencerle. Esto es tremendo. 7 picadores, aquellos trabajadores que arrancan el carbón a la capa más dura de la montaña, del interior de la tierra, un día dejan de trabajar en el Pozo San Nicolás en Mieres por las condiciones atroces en las que están. Vamos a dar un detalle. Los capataces de la mina llevan una fusta como la que se golpea a los caballos. Con eso te digo todo. Todavía se utiliza la tracción animal. Hay unas condiciones terribles y ellos comienzan un paro, se niegan a entrar al pozo. Y evidentemente la empresa toma represalias contra ellos, pero al día siguiente ya son 170 los mineros que paran. Esto ocurre el 6 de abril de 62. En las siguientes semanas, la huelga va inundando toda Asturias. Tanto es así que los ríos, que siempre bajaban negros por lavar el carbón, empiezan a bajar con el agua clara. Una señal inequívoca de que aquello estaba parado. Claro. De aquello estaba parado, pero es que se extiende al País Vasco, al sector metalúrgico, se extiende a otras partes del país, empiezan a apoyarla a los estudiantes, empiezan a apoyarla en muchísimos sectores, e incluso fuera de España tiene eco esta huelga. Y es una huelga en la que tuvieron un papel fundamental las mujeres. Si el compañerismo es el corazón de los mineros, sus mujeres serán su alma, su impulso, su aliento. Tina Pérez, Anita Sirgo, Celestina Marrón, muchas otras se organizan para mantener el sustento de los trabajadores y a sus familias, ya que se les impide el acceso a los economatos. Se intenta matar de hambre a la protesta. Esas mismas mujeres siembran de maíz los caminos que conducen a los pozos. Es un mensaje. Están llamando gallinas a los esquiroles. Alguien que pudo conocer la historia de estas mujeres. Los que hacemos radio, Bernabé, pensamos en la persona que nos está escuchando, qué le puede interesar, cómo contarlo para que se entienda, qué le puede parecer novedoso, qué le puede aburrir también. ¿Tú en quién estabas pensando cuando te sentaste a escribir el primer episodio, este primer episodio dedicado a la huelga? Pues fíjate que yo quería que este episodio fuera un homenaje a, yo creo, que muchas personas que protagonizaron un momento clave en la historia de este país y que, por desgracia, no han ocupado, hasta hace quizás muy poquito tiempo, ni siquiera un breve espacio de memoria. Pero también quería que este episodio fuera para todas aquellas personas que no conocían esto, muchas de ellas jóvenes. Yo creo que el sentirse parte de algo es emocionante. Y a mí es que este tipo de cosas no es que me gusten, es que al final me erotizan. O sea, hay una sensación de que nos han contado, que la sucesión histórica al final es como los amaneceres o la lluvia que aparece y las cosas van pasando. No. El progreso es consecuencia de la voluntad humana.
Solamente cuando aquellas personas que muchas veces tienen todo que perder son capaces de entender en qué momento están, es cuando las cosas empiezan a avanzar, ¿no? Y bueno, estas mujeres, por ejemplo, que fueron esenciales para el sustento de la huelga, sufrieron una terrible represión. ¿Sabes a quién creo que le puede interesar este podcast? A quien no sepa, por ejemplo, el origen de la palabra compañero. El 7 de mayo, la huelga consigue alcanzar su primer mes de duración. Los mineros están exhaustos, sus familias hambrientas. Los comerciantes locales que han fiado a las vecinas empiezan a dejar de hacerlo porque ellos mismos tienen que empezar a pagar a sus proveedores. Al cerrar los economatos de empresa, la carestía se apodera de la situación. Las mujeres ponen en marcha comedores sociales para distribuir entre todos lo poco que hay. La etimología de la palabra compañero, aquel con el que se comparte el pan, se lleva aquí hasta las últimas consecuencias. Compañero, aquel con el que se comparte el pan. Es brutal. ¿En qué se ha convertido hoy, Bernabé, el concepto compañero? Hoy, 2025. Pues mira, creo que estamos anegados por una ola de individualismo atroz, donde parece que lo único que importa son las estrechas fronteras del yo, y que todos además tenemos que competir los unos contra los otros hasta el punto de pisarnos. Es más, fíjate que cuando tú asistes muchas veces a cómo se da la actualidad, está constantemente cargada de noticias negativas, de hechos luctuosos, de una pátina que parece que vivimos en una jungla, y eso no es verdad. Yo llevo años cogiendo el Cercanías, y a mí me ha llamado siempre mucho la atención un suceso que ocurre, que es que cuando en las horas puntas alguien entra con las puertas casi cerrándose y queda atrapado, no hay en ese momento, se levantan 3, 4, 5 personas a ayudarle de una manera inmediata. No somos tan egoístas como nos han hecho creer. Estamos siempre pensando que somos peores personas de las que somos, porque hay unas personas que tienen efectivamente el dominio del sistema económico y financiero, que nos quieren así, nos quieren enfrentados, peleados, nos quieren asustados y creyendo que los vínculos que tenemos se han disuelto, pero no. Yo creo que somos muchísimo mejores de lo que nos pensamos. El segundo episodio, que estará disponible dentro de 15 días, trata la siniestralidad laboral. Y has conseguido que ya no piense en Alien como una película de ciencia ficción. Tú dices que es una película sobre accidentes laborales. Completamente. Explícate. A mí Alien es una de mis franquicias preferidas del cine. Me fascina desde que era pequeño por esa pátina de suciedad, ¿no? Yo veías Star Wars y todo era diferente, ¿no? Pero veías a Alien y decías, estos tíos, ¿no? Fallaba todo, ¿no? Eran obreros, son trabajadores industriales, transportistas que llevan un gran carguero y su empresa, perdona, pero les putea y les manda una luna perdida, bueno, pues para lo que ocurre, ¿no? Que un terrible alien pues les invada y poder llevarlo a la Tierra y utilizarlo como un arma biológica. Claro, esto es una película de accidentes laborales y a mí me parece que me gusta mucho el cine, que era una buena forma de empezar porque ocurrió un terrible caso hace muy poquito tiempo, que fue el de los trabajadores del Metro de Madrid, que les ocurrió algo muy parecido. La empresa le estuvo trabajando durante años expuestos al amianto, que es un terrible material que causaba unas terribles enfermedades, ¿no? Es una correlación, ¿no? Si te fijas. Durante más de 2 décadas. Más de 2 décadas. Estuvo sin decir que tenía ahí el amianto. Efectivamente, lo sabían, tenían un informe. Aquello cuando se destapa, pues imagínate lo que causó, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre, al final, los accidentes laborales durante muchos años se contemplaron como una fatalidad? Y hay un suceso que ocurre en 1905 que cambia todo esto. Ha ocurrido un suceso horrible. Ha sido una bóveda gigantesca de hormigón, o como se llame, la que se ha desplomado contra la tierra, aplastando un centenar de hormigas humanas, de las que compran caro el pan y venden el trabajo barato, de las que, creyendo encontrar en la dura tarea un poco de vida para sus hijos, para sus mujeres y para ellos, han encontrado la muerte para ellos y la orfandad para los suyos. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿De un hombre? ¿De un organismo social entero? España, a comienzos Así explicaba lo que había pasado el escritor Joaquín Dicente en la edición vespertina del Liberal. Es un accidente laboral en Madrid, 1905. La descripción es brutal. Brutal. De hecho, el párrafo es más grande, es tremendo. Él está en su habitación, oye el jaleo, se asoma y tiene que bajar, ¿no? Es el tercer depósito que estaban construyendo por la zona de 4 Caminos, ¿no?
Y entonces, pues bueno, aquello se desploma. Están utilizando hormigón, que es un material que hasta el momento pues, es realmente nuevo. No calculan bien probablemente, ¿no? Según los estudios actuales, el factor de expansión por el calor, y aquello se derrumba, ¿no? Y mata pues a decenas de trabajadores. ¿Cuál es la diferencia? Que esto, unas pocas décadas atrás, hubiera sido considerado una fatalidad. Estas cosas pasan. Y sin embargo, la transformación histórica de entender la sociedad de clases y el capitalismo hace que en aquel momento la clase trabajadora madrileña entienda que aquello ha sido producto de la codicia, efectivamente, de no haber tenido en cuenta determinadas medidas de seguridad y de haber obligado a los trabajadores a estar en unas condiciones que no eran las adecuadas. Estos son los cambios, insisto, que me parece que la ideología es importantísima porque obra en la sociedad cambios que permanecen, ¿no? Y que son buenos para todos. En este momento, hoy, 2025, ¿en qué cambio que dentro de unos años seremos capaces de ver claramente crees que estamos sumidos? En este momento. Mira, estamos en un momento, yo creo, crucial, donde todo aquello que durante 40 años, desde el inicio de la era de Reagan y Thatcher, había dominado la sociedad, que era fundamentalmente pues, desregulaciones, todo tiene que conducirse por el sector privado, privatizaciones, se va a poner en cuestión, o se está poniendo en cuestión ya desde el año 2020, desde la pandemia. Creo que ahora mismo los sindicatos son esenciales para construir una sociedad diferente a la que tenemos. Creo que ahora mismo hay unas condiciones que, si atendemos a la realidad, son lo suficientemente interesantes para que a poco que la gente se movilizara, a poco que la gente tomara ejemplo de dónde venimos, esta sociedad puede cambiar hacia un lugar, yo creo, mucho mejor. Háblame de las batas rojas de Valmeline. Bueno, esto es tremendo. Esto es tremendo. Es una huelga que ocurre en Tarragona en 1974, protagonizada por unas trabajadoras de una empresa textil, jovencísimas, la mayoría de ellas inmigrantes de otras zonas de España, Andalucía, Extremadura, que iban a trabajar a Cataluña. Y que, bueno, pues obligadas por una multinacional alemana, ¿no?, que opera en España. En ese momento éramos nosotros el país donde se deslocalizaba, a trabajar en unas condiciones pues de destajo, se levantan y provocan que Tarragona vea una huelga como no ha visto pues desde los años 30. Es tremenda. Una de esas mujeres era María Gallego. Estábamos en la Rambla, evidentemente los grises iban a por nosotros, apretamos a correr, te escapabas por donde podías. Y si no llega a ser por un camarero que salió a la puerta, me pegó el tirón, me metió en el bar, como si yo estuviera tomando café. Claro, el sudor caía, que era un contento. Pero si no llega a ser por él, a mí aquel día me hubieran dado lo que no tiene nombre. Los trabajadores del sector químico... Es muy potente este podcast, Bernabé. Es muy potente, fíjate. Tú eres consciente de lo que has hecho. O sea, has reunido en unos cuantos episodios mucha historia de España. Mucha historia. Fíjate que estas mujeres, las batas rojas, eran conocidas así porque llevaban efectivamente su uniforme de trabajo, era rojo. Pero claro, aquel color para el franquismo era peliagudo. Peliagudo. Cuando empezaron a manifestarse, la policía les empezó a quitar las batas porque las consideraba un elemento de lucha. ¿Y sabes lo que decidieron ellas? ¿Qué? Ir en ropa interior debajo. De tal forma que cuando los policías les empezaron a quitar las batas se quedaron completamente anonadados. Y no, señoras, no se las quiten, no se las quiten. Yo creo que, fíjate, Aimar, a mí me gustaría pedir algo a los oyentes de Hora 25. Porque yo sé que esto es una comunidad de 1 millón de personas, a veces más, que escuchan atentos la radio y que... A mí me gustaría pedirles que escuchen el podcast, oye, y que si les gusta, lo compartan activamente. Porque vivimos en una época de la tiranía del algoritmo, donde cada uno podemos pensar como queremos, pero solamente se escucha a aquellos que piensan como los dueños del algoritmo quieren, los terribles millonarios tecnológicos. Entonces, frente a esto, pues hay que rebelarnos un poco y hay que tomar otra vez las redes, hay que mandar mensajes y hay que hacerlo mediante el boca a boca en los bares, como hemos hecho siempre. Oye, tío, mira, he escuchado esto, está estupendo, escúchatelo. Esto es un poco lo que yo quiero que bueno, pues los amigos de Hora 25 me ayuden, porque creo que además esto puede llegar a mucha gente, bueno, pues más joven, que habitualmente a lo mejor no está conectada con estos temas, y creo que esta vez este es un material apasionante y que puede servir un poco pues para despertar la curiosidad, ¿no? Ese gusanillo de, oye, vamos a leer más sobre todo esto. Y a chavales jóvenes a los que se les puede decir, esto de las victorias laborales no es una cosa del pasado, o sea, las batas rojas de hoy o de ayer eran las conserveras del Cantábrico de 2022. Por ejemplo,
Es que en el 2022 tenemos una huelga apasionante que ocurre en toda Galicia y ocurre en Cantabria, de mujeres que trabajaban en unas condiciones durísimas también, o sea, expuestas a bajas temperaturas, en fin. Hay un momento en el que te das cuenta que en nuestro presente estas victorias siguen ocurriendo. Lo que pasa es que es cierto que fíjate que al final quedan relegadas curiosamente a la sección de economía. Cuando hay una huelga, se trata en la sección de economía, que tiene sentido laboral, ¿no? Pero a mí me parece que esto se tiene que tratar muchas veces en la sección de la épica, en la sección del orgullo, en la sección de estos acontecimientos que si los ves, si los estudias, te tocan al final el corazón. Yo de verdad, como escritor, no me he podido quedar nunca impasible, ¿no?, ante estas cuestiones, y que cuando la gente consigue ganar, pues yo creo que no solamente han conseguido mejores condiciones laborales, sino que han conseguido que esta sociedad sea un poquito más justa. Estamos viendo que Vox tiene su propio sindicato, algo a lo que llama Sindicato Solidaridad. Lo lidera un tipo que empezó en movimientos neonazis. Estamos asistiendo a un intento de capitalizar el descontento de los trabajadores para impulsar discursos que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores y menos con los avances democráticos. No, efectivamente hay un intento completamente descarado por colocar a un neonazi al frente de algo que se asemeja a un sindicato, a un sucedáneo de sindicato, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que montar un sindicato es muy difícil. Un sindicato es algo que al final es percibido por la gente como algo útil. A mí fíjate que me molesta mucho también cuando cierta izquierda habla de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Como si eso fuera algo malo. Oye, no, es que son mayoritarios porque hay unas elecciones sindicales y esos sindicatos se presentan y consiguen la representación, ¿no?, en muchísimas empresas. Hay una campaña brutal desde hace unos años, desde hace más de 10, contra los sindicatos, ¿no? Fíjate que en la década pasada, esto es algo que se olvida muy a menudo, había alrededor, no recuerdo, de un centenar de sindicalistas encausados en procesos que sumaban más de 100 y pico años de cárcel. Justo en el momento en que los sindicatos respondieron en la década pasada contra el austericidio, contra los grandes recortes, ¿no?, del gobierno de la derecha y de la troika, se inició paralelamente una campaña de desprestigio, una campaña que ha calado. Los sindicatos han cometido evidentemente errores y adaptaciones, sobre todo en la primera década de este siglo, ¿no?, que les llevaron quizás a descapitalizarse precisamente de su historia y de su ideología. Pero creo que desde hace un tiempo están donde tienen que estar y que muchas veces haya gente que se aleje de ellos tiene mucho más que ver con este tipo de campañas que con una cuestión real, ¿no? Yo a la gente lo que le invito es que si tiene dudas se acerque por su sección sindical y por cualquier del que ellos quieran y bueno, pues vean exactamente lo que se está haciendo allí. Te preguntaba antes en quién pensabas o en quién habías pensado a la hora de dirigir, de escribir este podcast. Te pregunto ahora cómo te ha cambiado a ti escribir este podcast, dirigirlo. Tú sabes que es muy bonito cuando escuchas tus palabras en la voz de otra persona, ¿no? En este caso Raquel García, la compañera de esta casa. Es que, a ver, vamos a hablar de la locución de Raquel. Es que es tiene una cosa una que voz fabulosa. Es fuera de lo normal, sí, Raquel como locutora. Y además ella también se ha implicado, me lo decía el otro día emocionalmente, ¿no?, en que le estaba haciendo algo que le estaba gustando, ¿no?, leer y tal. Para mí ha sido muy bonito el poder poner, bueno, pues lo que sé hacer al final, que es escribir, pues al servicio de algo que creo que puede estar interesante, ¿no?, para que la gente pues sepa un poco de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, ¿no? En ese sentido, fíjate que hay hasta una gran diferencia entre escribir textos, en fin, que solamente vayan a ser para una lectura interior, ¿no?, que para leerlos, ¿no? Al final he tenido que ir cambiando porque tenía mis frases increíblemente largas que ahogaban, ¿no?, el asunto. Entonces, bueno, todo requiere de un aprendizaje, pero creo que al final escribir para otros es muy complejo. Es complejo, efectivamente. Escribir para otros al final siempre requiere de una nueva adaptación al medio. Todo es cuestión de adaptarse, ¿verdad? Todo es cuestión de adaptarse, amigo. ¿Te quedas conmigo en la mesa del análisis esta noche? Venga, vamos a ello. Y ahora hacemos de analistas. Bernabé, gracias. Gracias a vosotros, amigos.